Capítulo 1. La desaparición de Summer Inman. 22 de marzo de 2011. El pequeño pueblo de Logan, Ohio, se vio sacudido por una noticia que pronto llenaría los titulares locales. Summer Inman, una joven de apenas 25 años, había desaparecido sin dejar rastro. Para los habitantes de esta tranquila comunidad, conocida más por sus paisajes apacibles que por la violencia, aquello fue un golpe inesperado. Nadie podía imaginar que detrás de esa desaparición se escondía una historia tan oscura, cargada de dolor y traición. Summer era descrita por sus vecinos como una mujer amable, trabajadora y dedicada a sus 3 hijos pequeños. Había estudiado en la misma ciudad donde creció, se había casado joven y, como muchos en esa comunidad, intentaba llevar una vida estable y predecible. Pero detrás de esa fachada de normalidad, su matrimonio con William Inman se encontraba en ruinas. La relación se había tornado controladora, con discusiones constantes y un ambiente lleno de tensión. Summer, con el paso del tiempo, había tomado la valiente decisión de separarse. Y eso, como más tarde descubriría el país entero, la puso en grave peligro. La noche de su desaparición fue especialmente perturbadora por los detalles que se conocieron después. Summer trabajaba limpiando oficinas bancarias cuando, de repente, dejó de contestar llamadas y mensajes. Su coche permanecía estacionado cerca de su lugar de trabajo, pero de ella no había señales. Los primeros en alarmarse fueron sus padres, que sabían lo inusual que resultaba que Summer no regresara a casa. Al poco tiempo, la policía local comenzó a recibir llamadas de preocupación. Lo que más escalofríos causó en la comunidad fue que, desde el primer momento, algunos sospechaban de su exesposo William. La separación había sido reciente y las disputas por la custodia de los hijos eran intensas. Los investigadores notaron enseguida que William y su familia se comportaban de forma extraña, como si ocultaran algo. En cuestión de horas, la policía activó una búsqueda intensa y los noticieros empezaron a cubrir el caso. La tensión se extendió como un eco en Logan. ¿Cómo podía desaparecer una madre de 3 niños en pleno centro del pueblo sin que nadie viera nada? Los residentes comenzaron a sentirse inseguros y las calles, antes tranquilas, ahora se llenaban de miradas desconfiadas. La iglesia donde Summer se había casado años atrás se convirtió en un símbolo doloroso. Nadie lo sabía aún, pero ese mismo lugar jugaría un papel macabro en la resolución del caso. Este primer capítulo nos introduce no solo en la desaparición de Summer Inman, sino también en la serie de eventos y sospechas que rodearon a su exesposo y su familia. Una historia donde el amor roto, la obsesión y la violencia iban a converger de la manera más cruel posible. Y antes de seguir con la investigación, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario. ¿Qué piensas cuando escuchas historias de desapariciones tan cercanas y familiares? Tu opinión es muy importante y juntos mantendremos viva la memoria de Summer. La investigación y las primeras pistas. Cuando la noticia de la desaparición de Summer Inman llegó a la policía de Logan, la presión aumentó de inmediato. No era solo una mujer desaparecida, era una madre joven, con 3 hijos pequeños esperando en casa. El departamento de policía sabía que cada minuto contaba. Los investigadores comenzaron por el lugar donde Summer fue vista por última vez, el estacionamiento de un banco local. Testigos afirmaron haber notado un vehículo sospechoso rondando la zona, un coche oscuro que parecía seguir una rutina extraña. Esa primera pista encendió las alarmas, porque pronto se confirmó que dicho vehículo estaba vinculado a alguien muy cercano a Summer, su exesposo, William Inman. La relación entre Summer y William había sido tormentosa en los últimos meses. Ella lo había dejado y buscaba rehacer su vida, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. De hecho, los vecinos recordaban discusiones públicas,
donde William insistía en que sus hijos eran su posesión y que no permitiría que Summer siguiera adelante sin él. Estas actitudes obsesivas hicieron que, desde el inicio, la policía dirigiera sus miradas hacia él. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue descubrir que William no estaba solo. Su nueva pareja y hasta su madre parecían involucradas en el seguimiento a Summer. Llamadas telefónicas, movimientos de autos y testimonios fueron revelando un plan coordinado. No era un crimen impulsivo. Todo indicaba que había sido preparado con cuidado. Los padres de Summer colaboraron desde el primer día, entregando información sobre las amenazas previas que ella había recibido. Recordaban cómo ella había confesado tener miedo, asegurando que su exesposo era capaz de cualquier cosa. Esta confesión, ahora en el contexto de su desaparición, resultaba escalofriante. La policía desplegó operativos de búsqueda en parques, carreteras y zonas rurales cercanas a Logan. Los voluntarios de la comunidad se unieron, distribuyendo volantes con la foto de Summer, con la esperanza de hallarla con vida. Pero a medida que pasaban las horas, el silencio y la falta de rastros debilitaban la esperanza. Lo que más estremecía era un rumor que empezaba a circular. Algunas personas aseguraban haber visto a Summer forcejeando en un vehículo. Aunque los testimonios eran confusos, todos apuntaban al mismo círculo de sospechosos. Era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a la luz. El caso se estaba transformando en un rompecabezas, con piezas que cada vez apuntaban a la misma dirección: la familia Inman. La investigación apenas estaba comenzando, pero ya se perfilaba como una de las más impactantes que Logan había vivido. Y la tensión en Logan aumentaba. La desaparición de Summer Inman ya no era solo una tragedia local. Comenzaba a ocupar titulares en Ohio y otros estados. La imagen de la joven madre circulaba en noticieros, redes sociales y carteles improvisados en las calles. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la respuesta al misterio se encontraba en un lugar cargado de simbolismo: la iglesia donde Summer había contraído matrimonio años atrás. El 29 de marzo de 2011, un grupo de investigadores decidió extender la búsqueda a áreas menos obvias. Entre ellas, la iglesia local, situada en el centro de la ciudad. A simple vista, parecía improbable que ese edificio histórico escondiera respuestas. Pero fue allí donde un descubrimiento estremecedor cambiaría el rumbo de la investigación. En una zona lateral del templo, cerca de un acceso poco transitado, se detectó un olor extraño que llamó la atención de los agentes. Tras una inspección más detallada, se encontraron restos humanos dentro de un espacio oculto, envueltos en condiciones que confirmaban lo peor. Summer Inman había sido hallada sin vida. La conmoción fue inmediata. No solo se trataba del hallazgo de la víctima, sino del escenario elegido. Que su cuerpo apareciera en la misma iglesia donde años atrás había jurado amor eterno a William Inman convertía el caso en algo aún más trágico y perturbador. Para la comunidad, aquello no era casualidad, parecía un mensaje cargado de ironía y crueldad. Las autoridades cercaron la zona mientras forenses y peritos recopilaban pruebas. Se tomaron fotografías, muestras biológicas y rastros de fibras, todos ellos fundamentales para establecer las circunstancias exactas de la muerte. Paralelamente, la noticia se propagó por la ciudad con una rapidez devastadora. La esperanza de encontrar a Summer con vida había llegado a su fin. Los investigadores, sin embargo, no se detuvieron en la tristeza del hallazgo. Para ellos, cada detalle era una pista: el sitio escogido, el modo en que el cuerpo fue dejado allí, y la cercanía emocional entre el lugar y la historia de Summer con William. Todo reforzaba la hipótesis de que no solo se trataba de un crimen, sino de un acto planificado con un trasfondo personal. El hallazgo en la iglesia marcó un antes y un después.
Ya no había dudas de que el caso debía resolverse con rapidez, y las miradas se centraban cada vez más en la familia Inman. Lo que estaba por venir sería una de las investigaciones más intensas que Ohio había visto en años. La conspiración familiar. Con el hallazgo del cuerpo de Summer Inman en la iglesia, la investigación dio un giro definitivo. Ya no se trataba de una desaparición, era un homicidio con claros indicios de planificación. Las autoridades intensificaron la presión sobre los principales sospechosos, y todas las piezas comenzaron a encajar alrededor de una misma conclusión. La familia Inman había actuado en conjunto. Los registros telefónicos revelaron movimientos sospechosos en los días previos a la desaparición. Llamadas frecuentes entre William Inman, su nueva pareja y su madre indicaban una coordinación precisa. No eran simples contactos familiares, sino conversaciones que coincidían con los horarios en que Summer fue seguida y vigilada. La policía interpretó esas pruebas como señales de una conspiración cuidadosamente estructurada. Testigos empezaron a relatar escenas inquietantes. Algunos aseguraban haber visto a William estacionado cerca de los lugares que Summer frecuentaba. Otros mencionaron la presencia de un segundo vehículo vinculado a su madre rondando la misma zona. Esa duplicidad de autos reforzaba la teoría de que Summer había sido rodeada y atrapada con premeditación. Los investigadores también entrevistaron a vecinos y amigos, quienes describieron el deterioro de la relación entre Summer y William. Detallaron episodios de control obsesivo, amenazas veladas y la imposibilidad de que William aceptara la separación. A medida que se sumaban testimonios, la imagen de una familia unida no por lazos de cariño, sino por una oscura lealtad, se hacía más evidente. Uno de los elementos más perturbadores fue el rol de la madre de William. En lugar de frenar a su hijo, parecía haberlo alentado, participando activamente en la vigilancia y en los movimientos logísticos. Este detalle estremeció a la comunidad. El crimen no era solo el resultado de la obsesión de un hombre, sino de una estructura familiar que decidió actuar contra Summer. La fiscalía empezó a preparar cargos múltiples: secuestro, conspiración y homicidio. Cada nuevo indicio reforzaba la hipótesis de que nada había sido improvisado. El traslado del cuerpo a la iglesia tampoco parecía un accidente. Los analistas sostenían que el lugar había sido escogido de manera simbólica, como una macabra forma de cerrar el ciclo de su relación. La conspiración familiar ya estaba trazada con claridad en el tablero de los investigadores. Lo único que faltaba era la captura oficial de los responsables y la presentación de pruebas ante un jurado. Pero todos sabían que lo más difícil aún estaba por llegar: enfrentar a una familia entera en un juicio que prometía revelar detalles aún más oscuros. Arrestos y confesiones. Tras semanas de investigación intensa, las autoridades ya tenían el caso prácticamente resuelto. Las pruebas apuntaban de manera directa a William Inman, su madre Sandra y su padre Bill. Era evidente que los tres habían participado activamente en el secuestro y asesinato de Summer. La única incógnita que quedaba era cómo reaccionarían al ser arrestados. La operación para detenerlos fue planeada con extremo cuidado. La policía sabía que William era impredecible y que podía resistirse. Aún así, el día de los arrestos transcurrió sin violencia. Los agentes interceptaron a la familia cuando circulaban en un vehículo, hallando en el interior objetos que coincidían con las pruebas ya recolectadas: guantes de látex, sogas y rastros que fortalecían la acusación. Una vez bajo custodia, la atención se trasladó a la sala de interrogatorios. William, al inicio, negó rotundamente cualquier participación. Insistía en que no sabía nada del paradero de Summer y que todo era un malentendido. Sin embargo, la solidez de las pruebas fue derrumbando poco a poco su versión.
Cada contradicción lo dejaba más expuesto. La madre, Sandra, fue la primera en mostrar fisuras en su relato. Aunque intentaba proteger a su hijo, su nerviosismo la traicionaba. Cuando los investigadores le mostraron registros telefónicos y testimonios de testigos, se quebró parcialmente admitiendo haber seguido a Summer días antes del crimen, aunque alegaba que solo lo había hecho por miedo a perder contacto con sus nietos. El padre, Bill, por su parte, fue más reservado. Su estrategia parecía ser la de minimizar su implicación, presentándose como un acompañante pasivo en todo el proceso. No obstante, las pruebas lo contradecían. Registros de peajes, movimientos de vehículos y testigos lo situaban en momentos clave de la desaparición. La pieza final de este rompecabezas llegó cuando William, presionado por la evidencia y el aislamiento de su celda, comenzó a ceder. Sus declaraciones pasaron de la negación absoluta a un relato confuso en el que admitía haber perdido el control. Aunque nunca asumió por completo la responsabilidad, sus palabras bastaron para confirmar la participación activa en la muerte de Summer. Las confesiones parciales de cada uno no solo fortalecieron el caso de la fiscalía, sino que dejaron al descubierto un detalle escalofriante. La familia había actuado con una especie de pacto implícito, donde cada uno asumió un rol distinto en el crimen. Ya no había duda. Summer había sido víctima de una conspiración familiar cuidadosamente ejecutada. Con los arrestos y las primeras confesiones, la comunidad de Logan quedó sacudida. La historia de la joven madre que había intentado rehacer su vida terminó convertida en un caso que mostraba hasta dónde podía llegar la obsesión, la manipulación y la lealtad mal entendida dentro de una familia. El siguiente paso sería enfrentar el proceso judicial, donde todas estas verdades saldrían a la luz ante un jurado. Y con ello, la posibilidad de que finalmente se hiciera justicia para Summer. El juicio contra William Inman, sus padres Bill y Sandra, se convirtió en uno de los procesos más seguidos en Ohio. Los medios locales acudieron cada día al tribunal, y el caso empezó a captar atención nacional por la naturaleza inquietante del crimen. Una familia entera unida en un complot mortal contra una joven madre. La fiscalía presentó un relato contundente. A través de pruebas forenses, testimonios de testigos y registros telefónicos, lograron reconstruir las últimas horas de Summer. Mostraron cómo William y sus padres habían vigilado sus movimientos, planificado el secuestro y, finalmente, ejecutado un crimen frío y calculado. El jurado escuchó grabaciones de llamadas telefónicas y vio imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los sospechosos siguiendo a Summer. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se reprodujo el testimonio de testigos que vieron cómo la joven era forzada dentro de un vehículo, lo que dejó a la sala en completo silencio. La defensa intentó desacreditar las pruebas. Los abogados de William argumentaban que la fiscalía no podía demostrar de manera concluyente quién había cometido el acto final de estrangulamiento. Por su parte, los padres trataron de mostrarse como simples acompañantes, manipulados por la voluntad dominante de su hijo. Sin embargo, la evidencia presentada por los fiscales era demasiado sólida. La madre de Summer, durante el juicio, se convirtió en una de las voces más conmovedoras. Entre lágrimas, relató el dolor de perder a su hija y el impacto devastador que el crimen había tenido en la vida de los 3 hijos pequeños de la víctima. Su declaración tocó profundamente al jurado y a quienes seguían el caso. Conforme avanzaban los días, quedó claro que los intentos de la defensa eran insuficientes. Los testimonios de los investigadores que habían trabajado en el caso y la cadena de pruebas físicas pintaban una historia irrefutable de conspiración familiar. El veredicto final no tardó en llegar. William Inman fue declarado culpable de secuestro, asesinato y conspiración.
Su madre, Sandra, y su padre, Bill, también fueron encontrados culpables, aunque recibieron sentencias ligeramente diferentes por su grado de participación. Las condenas significaron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en la mayoría de los casos. Para la comunidad fue un momento de alivio. Finalmente se hacía justicia para Summer. Pero, al mismo tiempo, fue un desenlace amargo. 3 miembros de una misma familia, unidos por lazos de sangre, habían destruido no solo la vida de Summer, sino también la de sus propios nietos, que crecieron sin madre y con sus abuelos y su padre tras las rejas. El juicio cerró un capítulo doloroso, pero dejó una marca imborrable en Logan. El caso de Summer Inman se convirtió en un ejemplo de hasta qué punto la obsesión, el control y la manipulación pueden desintegrar por completo los valores familiares. El legado y las secuelas del caso. Tras las condenas, la comunidad de Logan quedó marcada para siempre. La iglesia donde Summer se había casado y donde irónicamente su cuerpo fue encontrado, pasó de ser un símbolo de unión y esperanza a un recordatorio de una tragedia insondable. Los 3 hijos pequeños de Summer crecieron sin su madre y con el estigma de que su propio padre y abuelos fueron responsables de su muerte. Amigos y familiares cercanos se unieron para apoyarlos, tratando de darles una vida lo más estable posible. Sin embargo, las secuelas emocionales fueron inevitables. Cada fecha significativa, cumpleaños, navidades, aniversarios, traía consigo un dolor renovado. En la ciudad, muchos recordaban a Summer como una joven amable, trabajadora y dedicada a sus hijos. Su historia comenzó a ser utilizada en escuelas y charlas comunitarias como un ejemplo de los peligros de las relaciones abusivas y el control obsesivo. Organizaciones de defensa de las mujeres mencionaban su nombre para sensibilizar sobre la violencia doméstica y la importancia de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Los medios nacionales también continuaron dando seguimiento al caso en documentales y programas de investigación criminal, asegurando que la memoria de Summer no se perdiera con el tiempo. El contraste entre la inocencia de la víctima y la frialdad con la que actuaron William y sus padres convirtió este caso en un ejemplo recurrente dentro del género true crime. El legado de Summer, aunque marcado por la tragedia, sirvió como inspiración para que muchas mujeres reconocieran señales de peligro en sus propias relaciones y buscaran apoyo. En ese sentido, su historia, aunque dolorosa, también fue una voz de advertencia que salvó vidas. La iglesia de Logan, que alguna vez fue escenario de amor y luego de horror, permanece hasta hoy como un recordatorio silencioso. Para quienes vivieron de cerca el caso, cada vez que pasan frente a sus muros, sienten una mezcla de tristeza y respeto, como si Summer todavía estuviera presente. El caso de Summer Inman no solo mostró la oscuridad a la que puede llegar el ser humano cuando la obsesión se convierte en violencia, sino también la capacidad de una comunidad para recordar, aprender y honrar a una víctima que no merecía tal destino. Summer se convirtió en un símbolo de memoria y justicia, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, su nombre sigue vivo, recordando a todos que el amor verdadero nunca debería convertirse en una cadena mortal.